Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Zósimo López, soy el director de los grados de UNIR y conmigo está Elizabeth Chorro Calderón, profesora especialista en TICS. Desde aquí nos gustaría compartir con todos ustedes todas las posibilidades que tenemos sobre la futura educación después de la pandemia y cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudar a toda la praxis docente de las diferentes etapas educativas. Y como lo planteamos aquí, no es solo un recurso, sino que actualmente está quedando vigente como para cada uno de nuestros procesos en la praxis educativa se convierte en algo necesario, en algo que desde la propia impartición de las clases hasta la parte de evaluación necesitamos ya toda una sistematización digital que nos ayude a esta práctica docente. Elizabeth, ¿qué opinas de todo el tema de la implementación y que actualmente se ha dado durante la pandemia? Bueno, la verdad es que como tú estabas bien diciendo, ¿no? Ahora se han visto que ya no son un recurso, son una necesidad. Las hemos visto completamente necesarias para poder seguir con la práctica docente, para poder seguir con esas clases que antaño eran solamente en formato físico y presencial y que ahora, desde luego, han pasado a otro plano y van tomando otra dimensión dentro de nuestras aulas. De ahí a que le demos mucha importancia dentro de nuestros grados de maestro en la universidad, donde además, como somos unos privilegiados que tenemos mucho dominio en cuanto a la tecnología y la educación a distancia, podemos enseñarle muchísimas cosas que les van a venir muy bien en su práctica docente. Genial, pues si os parece, vamos a comenzar por una breve presentación sobre cómo tenemos orientados los grados y cómo esas asignaturas de tecnologías se imbrican dentro de nuestros títulos de grado de maestro. Acto seguido, Elizabeth nos va a hacer una presentación sobre en qué elementos nos debemos fijar para trabajar mejor con este tipo de tecnologías digitales. Bien, aquí tenéis la parte de las jornadas de puertas abiertas en la que os vamos a comentar un contexto general en el que nos movemos. Me gustaría comentaros antes de nada que nuestra Facultad de Educación es una de las pocas facultades que tienen el sello de calidad otorgado por la Agencia Nacional de Acreditación de la Calidad Universitaria, de la ANECA, y es para nosotros un placer hacer gala de este distintivo. Nuestra metodología nativa digital, porque ya hemos nacido como universidad digitalmente, se basa en estos 4 pilares: las clases online en directo, el tutor personal, los recursos de aprendizaje y la evaluación continua. Las clases online en directo siempre las realizamos de una manera sincrónica y después quedan grabadas para todo aquel que no pueda asistir a las clases en directo, pero sea lo que fuere, siempre nos acerca a nuestro profesor o profesora de las materias, con lo cual podemos trasladar cualquier tipo de duda en el momento, todo dentro de nuestra formación. Asimismo, tenemos una figura indispensable que es la figura del tutor o tutora personal, que es esa persona que está entre el alumno y el personal académico y que nos ayuda a estar interrelacionados y que nos ayuda también a solucionar cualquier tipo de problema, desde el tecnológico hasta problemas derivados de lo que puede ser el día a día de nuestra vida y ver cómo podemos gestionarlo. Pues esta parte humana es la que recoge siempre nuestro tutor o tutora personal. Asimismo, tenemos también unos muy potentes y actualizados recursos de aprendizaje, en donde nos encontramos con unos contenidos originales
actualizados constantemente, implementados en diversas plataformas de uso sencillo e intuitivo y además todo esto para llegar a una evaluación continua para saber cómo es la manera más eficiente, de ir adquiriendo todos nuestros conocimientos a lo largo de los 4 años que duran nuestros grados. Actualmente, en los grados de maestro, tenemos el grado en educación infantil, el itinerario bilingüe, primaria y su propio itinerario bilingüe. Asimismo, también tenemos los dobles grados en educación infantil y primaria, que primero se puede comenzar por infantil o primaria y después continuar con el complementario. Y asimismo tenemos también las diferentes menciones del grado en primaria: audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, enseñanza de la lengua inglesa, educación musical y educación física, implementando también ahora la de educación artística. Todos estos grados, en el caso de España, son grados habilitantes que nos permiten acceder al empleo de maestro o maestra en las etapas de infantil o primaria. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Una vez que lleguemos a UNIR, lo que vamos a formar es a una persona capacitada para trabajar con niños y que va a ser el maestro del siglo XXI. Es un maestro del siglo XXI que va a dominar todos los conocimientos y didácticas específicas de todas las áreas, desde ciencias sociales, naturales, experimentales, didáctica de lengua y literatura, todas las competencias docentes oportunas, la atención a la singularidad y a la diversidad, a la educación personalizada, a las competencias relacionales que pueden tener todos nuestros alumnos en clase y que en esta época de pandemia hemos visto que las competencias relacionales hay que vincularlas con las competencias digitales de una manera cada vez más estrecha. Y vamos a ver también cómo la relación con el entorno, la familia, el lugar físico, el lugar digital, tiene su espacio dentro de la educación, tanto infantil como primaria. También no despistamos las competencias de gestión que todo maestro del siglo XXI debe tener actualmente, todo lo que implique la gestión educativa, la gestión del propio centro educativo, la gestión del aula, todo esto lo tratamos en nuestros diferentes grados. Y, como no, el uso avanzado de la tecnología por medio de las competencias digitales. ¿En dónde vamos a tratar esto? Pues en dos asignaturas que se encuentran tanto en el grado infantil como el de primaria y en ambos casos aplicadas a las etapas educativas correspondientes, de 0 a 6 o de 6 a 11 años. Vamos a tener primero un apartado de tecnologías de la información aplicadas a la educación, en donde veremos todo tipo de recursos, herramientas, materiales digitales para utilizar como herramientas hacia la fijación, mejora, trabajo con los conocimientos y contenidos propios de cada currículum en cada etapa educativa. Y después vamos a trabajar con una profundización y obtener un carácter estratégico de las diferentes herramientas tecnológicas por medio de la segunda parte de esta asignatura, de tecnologías de la información aplicadas a la educación 2. Sí, que es lo que nos lleva a la sesión de hoy, tenemos esa cierta querencia o pasión por trabajar las diferentes tecnologías dentro del aula, tenemos el trabajo de fin de grado, el cual lo podemos dirigir hacia la parte de tecnologías de la información y la comunicación, donde tenemos verdaderos expertos en este ámbito y que nos van a guiar, nos van a ayudar a utilizar todos estos elementos y conocimientos para crear un magnífico trabajo de fin de grado que nos puede llevar después a
otro tipo de estudios y especialización superior dentro de la Universidad Internacional de La Rioja. Simplemente quería comentaros que las próximas convocatorias las tendremos en septiembre del 2021 con una duración como cada grado de 4 años, 240 créditos ECTS. Siempre vamos a tener 3 practicums, 1 de observación, 2 de intervención, que se compone con un total de 36 créditos ECTS, y por último vamos a tener un trabajo de fin de grado que, como decía antes, se puede orientar, se puede especializar en la parte de tecnologías de la información y de la comunicación o sus variantes, como pueden ser las tecnologías del empoderamiento de la participación, las tecnologías del aprendizaje y el posicionamiento, etcétera. Y con esto simplemente daros las gracias por esta introducción, y con ello ya me gustaría darle la palabra a Elizabeth, que seguro que tiene una presentación mucho más dinámica que la mía. Así que, Elizabeth, te cedo la palabra y un placer escucharte aquí en este contexto. Bueno, pues muchísimas gracias a ti también por darme esta posibilidad de abrir este pequeño espacio, esta pequeña ventana a una asignatura a la que le tengo especial cariño, las tecnologías de la información y la comunicación dentro de los grados de maestro, como bien has nombrado. Y poder tener este espacio, este momento realmente para enseñaros cómo desde la UNIR os podemos preparar para una educación que viene ahora, desgraciadamente, la educación post-COVID, donde sin duda alguna las tecnologías adquieren un papel sumamente relevante, imprescindible, ya no son un recurso, son una necesidad. Porque en este espacio en el que hemos vivido, pues nos hemos dado cuenta que realmente no se podría haber dado continuidad a este proceso de enseñanza-aprendizaje que vosotros mismos habéis sufrido sin estas tecnologías. Por ello, en esta presentación, primero valoraré un poco lo que son las TIC y la importancia que han tenido siempre dentro del ámbito educativo, cómo se ven las TIC dentro o después de este panorama que hemos sufrido por culpa del COVID, cómo enfocamos las TIC en la universidad, en la UNIR, y cómo las llevamos en práctica para que veáis realmente el potencial de nuestra universidad y el futuro que se espera en el ámbito educativo a través de la tecnología de la información y la comunicación. Si bien es verdad que ya estamos acostumbrados a oír TIC por todas partes, cada vez que preguntamos qué son las TIC, qué consideráis que es la tecnología de la información y la comunicación aplicada a la educación, pues siempre vienen términos, empezando por la infraestructura y la tecnología, que nos vienen a la cabeza en primer lugar. No podemos concebir las TIC si no tenemos una infraestructura y una tecnología adecuada a nuestros centros. Damos prioridad, de hecho, a ese elemento. Necesitamos que nuestros alumnos tengan conectividad, necesitamos que nuestros alumnos tengan ciertos dispositivos y cierta tecnología. Necesitamos o queremos también ciertos recursos digitales para poder dar nuestras clases y poder realmente pasar del formato físico del libro al formato digital, más todos los recursos que la web nos brinda. Y también lo utilizamos realmente para abrir esos espacios de trabajo que normalmente en la educación solamente se daban en el ámbito académico dentro del aula. Bien, la tecnología ha demostrado que realmente es un gran vehículo para extender esa formación a las casas, fuera del ámbito educativo formal también. En cualquier caso, aunque son las que en primer lugar nos vienen a la cabeza, sin duda alguna no podemos olvidar que ni son las únicas ni son las que realmente hacen que dejemos de hablar de una integración de las TIC. Llevamos hablando de integración de las TIC en la educación muchísimos años y no tienen realmente el éxito que estamos esperando, porque al final, detrás de toda esa tecnología, hay otras muchas cosas que hay que tener en cuenta y que muchas veces se olvidan desde estos ámbitos educativos que no están acostumbrados realmente a la integración de estas tecnologías, como por ejemplo
ejemplo, la modalidad educativa en la que nos encontramos. Es muy importante a la hora de integrar estas tecnologías tener en cuenta si estamos hablando de una educación puramente a distancia, como lo entenderíamos en el e-learning, si estamos hablando de que es una tecnología que vamos a utilizar junto con la presencialidad, que sería un blended learning, o una tecnología que vamos a utilizar siempre a través de dispositivos móviles, como es el e-learning. Estos condicionantes, esas modalidades educativas que muchas veces se relegan y se olvidan, son realmente muy necesarias para entender e integrar correctamente las TIC en la educación. Los modelos pedagógicos, sin duda, también son sumamente importantes dentro de una buena implementación para que sea eficaz las TIC en nuestras aulas. Modelos pedagógicos, me refiero a aquellos modelos que realmente se sustentan en teorías del aprendizaje, teorías sobre todo conectivistas, que son las últimas tendencias que tenemos en la educación y que además sabemos integrar técnicas y estrategias pedagógicas adecuadas basadas en esas metodologías o modelos activos de los que estábamos hablando, que permitan realmente un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje por descubrimiento, un aprendizaje por indagación. Si no sabemos realmente utilizar esas técnicas y esas estrategias adecuadas a esas modalidades, integrando todos esos elementos que ya creíamos conocer, como son la infraestructura y los recursos, pues obviamente no tendrán la efectividad que realmente deberían de tener esas tecnologías. Con lo cual, todas estas ventajas que siempre le hemos dado al uso de las TICs en la educación no las vamos a aprovechar al máximo. ¿Ventajas como cuáles? Bueno, son ventajas que realmente hemos visto, sobre todo en esta época, que nos van a salvar de muchos apuros. Favorecen la comunicación porque realmente permiten esa interacción, ese debate entre todos los usuarios que realmente componen el proceso de enseñanza-aprendizaje, como es el profesor, como es el alumno, cómo son las familias, incluso la interactividad con esos recursos. De hecho, las tecnologías han permitido extender la oportunidad de aprendizaje a muchos escenarios múltiples con herramientas que nos han permitido realmente crear comunidades de aprendizaje, sitios donde, puntos de encuentro, donde profesores, alumnos, familias han podido realmente debatir o colaborar según las estrategias anteriores. Y además, como no, parece que cuando decimos que uno de los motivos de utilizar la tecnología, ¿no?, es que motiva a nuestros alumnos, simplemente por el hecho de ponerles un vídeo estamos motivándolos. Bueno, puede ser que es verdad que les motiva mucho más ver un vídeo, un audio, que realmente trabajar los contenidos a partir de un libro. Pero no solamente eso, realmente la tecnología nos permite crear documentos y elementos en múltiples formatos que además de los visuales integran la actividad, integran realmente la realidad aumentada, porque no integran el feedback inmediato. En el proceso de enseñanza-aprendizaje es sumamente importante poder dar un feedback y si ese feedback es inmediato, pues mucho mejor. Por último, la personalización del aprendizaje. En el siglo XXI realmente la tendencia es a personalizar, a individualizar realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos. Y claro, en aulas donde realmente tenemos muchos alumnos, esa personalización es muy difícil. Las TICs lo que nos permiten precisamente es esa individualización sin perder la calidad de los contenidos. Con lo cual, todas estas ventajas que siempre hemos tenido, realmente hemos podido sacarle provecho en la época COVID. Por ejemplo, seguramente si intentamos hacer balance de, bueno, vosotros habéis sufrido realmente este cambio en el confinamiento, en el que habéis pasado realmente de una clases puramente presenciales donde las herramientas digitales me refiero, eran utilizadas simplemente como satélites, bueno, de vez en cuando a una actividad puntual con alguna de ellas, pero se quedaba simplemente en eso. Habéis pasado justo a una educación puramente a distancia durante un tiempo para poder seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y habéis tirado de herramientas para poder hacer videoconferencias como Zoom, como Meet, Skip, entre otras muchas seguramente, pero a que os sentís identificados. Bueno, yo empecé a hacer muchas videollamadas con mis compañeros, con los profesores. Incluso hemos utilizado mensajería instantánea o Twitter, Facebook, redes sociales para poder establecer esa comunicación. Aquí las TIC han tenido un papel muy importante porque precisamente todas estas herramientas de comunicación que antes ni siquiera se utilizaban en el ámbito académico por múltiples razones, realmente han sido las que han permitido continuar con esas clases que teníamos, ¿verdad? ¿Qué más nos han permitido hacer las TIC durante el confinamiento?
pues nos han permitido realmente extender esas clases a otros ámbitos educativos. Nosotros entendemos la clase como un lugar, un espacio en el que nosotros íbamos físicamente y teníamos el punto de encuentro con el profesor. En la tecnología también nos ha permitido, a través de múltiples herramientas, crear esos espacios virtuales donde realmente podíamos colaborar y podíamos tener ese punto de encuentro con nuestros compañeros. Puede ser que nos suenen todas las herramientas que os he puesto aquí, pero es posible que algunas de ellas sí. El Google Classroom, que se ha puesto tan de moda últimamente, el modo, Classdojo, que es a lo mejor una que no sé si vuestros profesores han sido más innovadores, es posible que en etapas más básicas las hayáis utilizado, los blogs o las webs o cualquier tipo de recurso educativo tipo vídeos que seguramente durante todo este tiempo vuestros profesores os han ido brindando. También os han intentado motivar aprovechando que realmente podían haceros llegar estos recursos digitales y que ibas a trabajar con ellos. Seguramente muchos de ellos han aprovechado el poder de los múltiples formatos y el poder de la interactividad para haceros llegar vídeos, presentaciones interactivas, sobre todo hechas con Geniali, y un sinfín de recursos, a lo mejor como la realidad aumentada, que realmente han extendido esa oportunidad de aprendizaje y os han brindado otra forma de ver los mismos contenidos que antaño veíais solamente a través de la pizarra digital como mucho, ¿no? Y ese libro de texto. Y en cuanto a la personalización, el hecho de que en esta época de confinamiento hayan utilizado toda la tecnología, han permitido personalizar un poquito más esos contenidos, ¿no? Al final, nosotros cuando estábamos en la época o en la clase presencial, todos seguíamos el mismo ritmo, todos seguíamos el mismo currículo, todos seguíamos el mismo libro, ¿verdad? Al final, todo lo que dice el profesor es lo que todos estudiamos. En la época de confinamiento, como el profesor nos ha podido dar muchos más recursos, pues ha recurrido a bancos de recursos educativos como los que estamos mostrando aquí, donde teníamos proyectos, donde teníamos diferentes wikis, diferentes vídeos, con los cuales nutrir de contenidos de diferentes formatos a los alumnos para que cada uno de vosotros pudierais realmente seguir con la educación con diferentes recursos, además mucho más ricos que los que teníais antes del COVID. Entonces, si todos son ventajas, ¿por qué ahora que realmente parece que vamos a empezar a salir? Lo que más se escucha dentro del ámbito educativo, sobre todo de el que estaba acostumbrado a la presencialidad, es: bueno, esto no termina de funcionar. Yo estoy deseando que el COVID ya acabe, entre otras cosas, porque yo quiero volver a clase. Yo quiero seguir otra vez en mis procedimientos tradicionales. No hay nada mejor que volver a lo tradicional. ¿Por qué escuchamos eso? Realmente lo escuchamos porque sí es verdad que algo sigue fallando. Sigue fallando que todos acaban anclándose en metodologías tradicionales. Y es muy importante que para que realmente todas estas tecnologías se puedan integrar en el aula de manera eficaz y puedas nutrir a tus alumnos de todas estas ventajas que hemos nombrado, se tiene que hacer a través también del cambio metodológico. Estas son las cosas que realmente nosotros integramos en nuestras clases y ayudamos a transmitir esa idea para que vosotros en el futuro como docentes podáis realmente hacer vuestras clases, ya bien sean presenciales, ya bien sean mixtas o sean a distancia, podáis utilizar estos recursos digitales para sacar el mayor provecho de todos los alumnos que tengáis en clase. Lo que no podéis es recurrir al final a lo que desgraciadamente muchas veces pasa, que es lo que antes veníamos haciendo en la pizarra, simplemente lo digitalizamos y con ello consideramos que hemos aplicado e integrado correctamente las TIC. No, las TIC fallan porque es mucho más que digitalizar un contenido. Hay que ir más allá. Por eso en la UNIR, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en la UNIR realmente, aparte de todos estos pilares que os ha dicho Zósimo acerca del modelo educativo que tenemos, damos mucha importancia a los aspectos curriculares. Siempre hay que partir a la hora de utilizar la tecnología, partir de qué objetivo didáctico yo quiero enseñar al alumno. Es muy importante que no perdamos jamás de vista eso, porque a partir de ese objetivo didáctico se eligen las mejores herramientas y se construye realmente la planificación y el proceso de aprendizaje que va a tener lugar. Tampoco podemos olvidar esos aspectos técnicos. Son cuestiones que a lo largo de las asignaturas os enseñamos a valorar. Tenemos que saber en todo momento
no solamente qué dispositivos tenemos nosotros, sino qué dispositivos tienen los alumnos y qué tipo de edad tienen, porque obviamente en función de cuáles son los alumnos, pues los dispositivos, las normas que les vamos a dar, el tipo de herramientas que podemos utilizar son unos u otros. También os enseñamos qué aspectos digitales hay que tener en cuenta. Y con aspectos digitales me refiero a las competencias digitales y a los recursos digitales que tenemos a nuestro abasto y que podemos utilizar. Y no solamente los del docente, sino los del discente. ¿Qué competencias digitales tienen nuestros alumnos? Porque también les tendremos que ayudar a desarrollar sus propias competencias digitales. Para, por último, y no por ello menos importante, desarrollar esos aspectos metodológicos que estamos diciendo que son tan sumamente importantes. No podemos olvidar que si no cambiamos la metodología que hay detrás, seguimos dando la misma clase tradicional a través de la tecnología. Y es por ello por lo que realmente no surge el efecto ni se aprovechan todas las ventajas de las que estamos hablando con el uso de la tecnología para la educación. Entonces, cambiar ese rol que tenemos como docentes para que el discente, para que el alumno sea realmente el eje central de su proceso de enseñanza-aprendizaje y sea realmente el actor principal en este aprendizaje es sumamente importante. Como os he dicho, uno de los propósitos de esta charla, entre otras cosas, es abrir una pequeña ventana a lo que vendrían a ser las clases en directo. Las clases en directo que os ha comentado Zósimo, hay, normalmente todas las asignaturas tienen al menos una hora de clase en directo con el profesor, en la cual el profesor intenta trabajar todas las ideas clave que hay en el tema y lo intenta hacer a partir de la práctica y a partir de la colaboración. Y en esta asignatura, la de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación, es sumamente importante eso, no solamente conocer la tecnología que tenemos a nuestra disposición, sino cómo realmente utilizarla bajo modelos pedagógicos que realmente surtan efecto. Es por ello que, por ejemplo, una clase en directo podría ser algo similar a lo que estáis viendo aquí, donde tenéis un espacio para comunicaros con vuestro profesor, para que la comunicación sea bidireccional y en un momento puntual podáis realmente establecer esa comunicación con el profesor, tanto a través del chat como a través de micrófonos y cámaras web si quisierais, y un espacio en el que aunque el profesor puede habilitar una presentación y hacer una clase magistral como la que seguro estáis acostumbrados, también puede compartir recursos para trabajarlos de manera colaborativa, porque hemos dicho que al final el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, es muy importante. Bien, pues vamos a enseñar no solamente a utilizar cosas tan básicas que seguro vosotros ya estabais utilizando en toda esta época de confinamiento, como los documentos compartidos, los procesadores de textos en documentos compartidos, los de Google Drive o OneDrive. Pues no solamente vamos a enseñar a utilizar esas herramientas desde el punto de vista técnico, sino a utilizarlas bajo un aprendizaje colaborativo, en el cual ese documento se abre durante la clase, se trabajan las ideas clave y los aspectos clave de esa unidad didáctica a través de la colaboración de los alumnos que están asistiendo en directo, pero como bien os ha dicho Zósimo, esa clase se queda en diferido y esos documentos también, para que todos aquellos que no hayan podido ver la clase en directo o que realmente quieran volverla a ver en diferido, puedan seguir trabajando en esos documentos que compartimos y que ayudamos a enseñar a trabajar de manera colaborativa. Bien, os he dicho uno de los recursos más básicos, que seguro, creo yo, que conocéis. No sé si me queréis decir sí, 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 no, pero yo daría por sentado que sí. Pero no son los únicos que utilizamos. Empezamos a lo mejor con los más básicos y vamos integrando poco a poco todo tipo de herramientas colaborativas, por ejemplo, como podría ser el Padlet, en la cual lo que intentamos es cambiar las estrategias, porque lo que queremos cambiar es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Queremos transformar nuestras aulas de manera que sean más participativas, que sea el alumno realmente el que entre y construya su propio aprendizaje de manera cooperativa o colaborativa a través de este tipo de herramientas y con actividades que realmente pongan en marcha procesos cognitivos de orden superiores, que es donde realmente se produce el aprendizaje significativo. Y cosas como herramientas como Padlet nos permiten en clase, de nuevo, poner una actividad en marcha en la cual el alumno tiene que ir analizando los contextos a lo mejor educativos que le damos y los tiene que ir clasificando pues según una taxonomía que hayamos dado en particular. No solamente hacemos las actividades en formatos escritos, como lo vienen a ser los documentos que acabamos de mostrar, también utilizamos todo tipo de herramientas visuales, como podría ser Flipgrid. Con Flipgrid muchas veces lo que hacemos es establecer espacios virtuales donde creamos debates a través del vídeo.
Los debates no tienen por qué ser el típico foro, el tradicional, lo que estamos acostumbrados, donde acabamos escribiendo un comentario y vamos haciendo un hilo a través de esos pequeños textos escritos, sino también puede ser a través de herramientas como esta de aquí, donde esos pequeños textos se sustituyen por pequeños trozos, pequeños clips de vídeo que grabamos en los que, por ejemplo, podemos utilizar, ¿por qué no?, para hacer el primer día de clase una presentación y que todos los podamos conocer. El Google Classroom, por ejemplo, es otra herramienta que permite también crear esos espacios virtuales donde el profesor y el alumno realmente pueden encontrarse. La UNIR tiene su propio campus virtual, donde vais a encontrar todo tipo de recursos y toda la información necesaria, pero dentro de esta asignatura en particular, como Zósimo os ha dicho, otra de las cosas que vais a necesitar es aprender a saber qué herramientas os permiten hacer una gestión del alumno, un seguimiento del alumno y cómo se llevarían a cabo dentro del aula. Es por ello que, aunque la asignatura realmente no se siga en espacios de este estilo, sí se implementan de manera puntual o más extensa en función de la actividad este tipo de herramientas para que tanto desde el punto de vista del alumno como futuro docente podáis ver realmente qué provecho se le puede sacar más allá simplemente de utilizarlo como un tablón y un espacio en el cual el profesor va a colgar sus actividades y va a pedir que subas el documento. Aquí realmente una de las grandes bazas que tiene Google Classroom es que me permite hacer el seguimiento del alumno para crear realmente un feedback lo más inmediato posible y hacer un seguimiento de ese alumno para una buena formación continua y formativa. Y, cómo no, no podemos olvidar dentro de todo esto la interactividad. De hecho, como estáis viendo, mi presentación es interactiva, está hecha con un recurso que realmente basa su potencia en la interactividad, como vendría a ser Geniali. Y Geniali realmente es un tipo de herramienta que permite crear de todo. La presentación tal vez es el ejemplo más básico de los que se pueden nombrar dentro de Geniali, pero con Geniali se pueden crear todo tipo de recursos, juegos, infografías, escape rooms digitales, cualquier tipo de recurso digital para el aula que podáis imaginar se puede crear. ¿Qué ventajas tienen recursos como este? Pues que realmente permite, como os he dicho, la interacción entre el alumno y el contenido. Y eso es fundamental para que realmente el aprendizaje sea significativo. Vosotros muchas veces lo habréis vivido. Yo necesito realmente trastear esos contenidos, explorarlos y adecuarlos a mi ritmo de aprendizaje. Bien, pues Genial es una herramienta que utilizamos muchísimo en clase porque permite esa interacción con los recursos que vamos creando para profundizar en todos los aspectos importantes de la asignatura. Algo que le he dado mucha importancia y que de momento lo había dejado relegado en pro de enseñaros algunas de las herramientas educativas o herramientas digitales que utilizábamos de manera educativa dentro de nuestras clases, bueno, pues algo también muy importante son los modelos de aprendizaje que utilizamos, sobre todo para hacer una personalización. Recordéis que os he dicho, bueno, con todo esto del COVID, muchos profesores han tirado mano de esos recursos educativos en abiertos que hay para realmente poder descargar una batería más amplia de actividades que poder daros a vosotros. Bien, cuando hablamos de personalización del aprendizaje, realmente hablamos de mucho más. Hablamos de crear contenidos que realmente se puedan adecuar de diferentes formas a cualquier tipo de individuo, a cualquier tipo de alumno que tengáis. Entonces, os vamos a enseñar también a través de diferentes estrategias y técnicas educativas que si creamos esos recursos de manera más amplia, a través de un paisaje de aprendizaje, por ejemplo, nosotros podemos crear un itinerario completamente abierto en el que el alumno realmente pueda explorar todas las opciones que le estamos dando y sea el alumno el que decida por qué camino quiere llegar al objetivo de aprendizaje que se le ha marcado. Yo tengo al final que aprender algo, pero el camino que utilice para llegar a ese fin lo vamos a elegir de manera que nosotros mismos podamos realmente adecuarlo a nuestro ritmo de aprendizaje y a nuestras propias necesidades. Y es ahí cuando realmente hablamos de un aprendizaje personalizado, individualizado y de calidad. Es ahí cuando aplicamos estas estrategias, cuando realmente el alumno quiere realmente un aprendizaje significativo. Y Geniali, de nuevo, tiene muchísimas plantillas que nos permiten hacer esas cosas.
¿Qué más modelos educativos ponemos en práctica en nuestras clases? Pues el juego. Seguro que si os digo aprendizaje basado en el juego, no estoy descubriendo nada nuevo. Vosotros también, estoy segura que en una asignatura o en otra, en algún momento de vuestra etapa educativa, habéis jugado también en clase. Bien, las herramientas digitales nos permiten extender y nos permiten ampliar ese modelo de aprendizaje porque nos permiten crear un sinfín de experiencias educativas basadas en el juego. Nosotros muchas veces utilizamos herramientas para poder trabajar ciertos contenidos didácticos que tiene la unidad. Al final, es verdad que es una asignatura muy práctica, pero también hay ciertas cosas que se tienen que ir adquiriendo y que se tienen que ir memorizando. Y el aprendizaje basado en el juego, ciertos juegos en particular, nos pueden ayudar muy mucho a conseguir esto de una manera motivadora, con lo cual también creamos muchas actividades basadas en el juego que no solo motivan al alumno, nos permiten realmente llegar a un aprendizaje más significativo a través de trabajar de manera dinámica esos contenidos, sino que además permiten establecer ese feedback inmediato que hemos dicho anteriormente, que el alumno sepa si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal en todo momento es sumamente importante. Y todo este tipo de juegos, todo este tipo de herramientas educativas, la ventaja que tienen es que me permiten seguir avanzando si voy acertando. En el momento que no acierto, pues me sale un mensaje de error, me da un poco de feedback, yo puedo seguir estudiando y la próxima vez que intente hacer el juego, seguro que lo resolveré de una manera más exacta y más rápida, con lo cual todos son ventajas en el aprendizaje basado en el juego. Y no solamente jugamos en clase, también en momentos puntuales, no en todos los momentos ni en todas las asignaturas, utilizamos estrategias metodológicas mucho más complejas que tienen que ver con la gamificación. Porque cada vez que oigáis gamificación, muchas veces vais a tender a pensar que es lo mismo que jugar bien. No tiene por qué. La gamificación sí que es un modelo de aprendizaje, un modelo pedagógico en el cual intentamos hacer que el alumno, vosotros, os sentéis partícipe de una experiencia, de una narrativa en la cual queráis engancharos, como por ejemplo en el mundo Matrix, haceros inmersos dentro del mundo, sintáis que estéis inmersos dentro del mundo Matrix. ¿Por qué? Pues porque al final no es que estéis jugando, pero sentís la necesidad de seguir avanzando dentro de esa narrativa y solo se puede seguir avanzando si seguimos adquiriendo esos conocimientos didácticos que siempre están detrás de cualquier tipo de estrategia o metodología. Claro, la gamificación, el aprendizaje basado en el juego, todas estas estrategias que estoy nombrando realmente se ven potenciadas gracias precisamente a las tecnologías de la información y la comunicación. Sin estas herramientas digitales no podría gamificar, sobre todo no podría gamificar a la distancia y no podría hacer muchísimas cosas. Estas herramientas, si se utilizan adecuadamente, realmente van a llevar a un aprendizaje muchísimo más significativo. Fijaros que ya para acabar os había dicho que quería mostraros un poco de qué nos espera en el futuro de las TIC dentro de la educación. ¿Por qué? Pues porque le he hecho mucho hincapié al hecho de que la tecnología, si no se utiliza adecuadamente, no sirve de nada. No es como el coche, ¿no? Al final, potencia sin control no sirve de nada. Yo puedo tener un coche muy bueno, con mucha potencia, pero lo primero que necesito es el carnet de conducir, ¿no? Bien, pues aunque actualmente no es necesario ese carnet de conducir en las tecnologías digitales, no necesito ningún pasaporte que acredite que soy competente digitalmente. La tendencia es que posiblemente en el futuro sí que nos veamos inmersos en la necesidad de sacar algún tipo de acreditación que avale que soy competente digital. De hecho, en el último año y a raíz del COVID han salido una serie de decretos que afectan al ámbito educativo, en el cual, pues bueno, se están poniendo en marcha ciertos marcos legislativos que tienen que ver con las competencias digitales que el docente debe adquirir para poder realmente llegar a los ámbitos educativos. Presumiblemente en el futuro esto se convierta en una acreditación que sin duda dentro de la UNIR podemos garantizar que vais a adquirir. Por eso, en los grados, como el que nos ha dicho Zósimo, de educación infantil y su itinerario bilingüe o de educación primaria, y en los grados dobles, como los que estamos viendo en esta página, se le da muchísima importancia a estas estrategias y estas tecnologías que realmente son imprescindibles, son una necesidad dentro del ámbito educativo. Con todo,
bueno, antes de devolverle la palabra a Zósimo, agradeceros mucho que estéis aquí. Espero realmente poder teneros en las aulas en un futuro y os animo realmente a que sigáis con nosotros porque realmente vais a aprender muchísimo. Muchas gracias por este tiempo y Zósimo, te devuelvo la palabra. Pues muchísimas gracias, Elizabeth. La verdad es que es una pedazo presentación en la que hiciste un barrido desde los propios recursos, las herramientas y además la clave de todo esto, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo con la adaptación a las metodologías. Siempre, bueno, yo creo, o hasta hace poco creía que estaba superado eso de que el libro digital era un libro pasado a PDF y es como de repente magia, ya es un libro digital y dices tú, ostras, entonces ¿dónde está toda la parte de la hipertextualidad? ¿Dónde está la parte de la interactividad, lo multimedia, etcétera, etcétera? ¿No? Entonces, claro, eso implica además que con el uso de tecnologías que podamos llegar a otro tipo de disciplinas nuevas, como pueden ser las humanidades digitales, en donde nosotros podemos hacer ya análisis de datos, de obras literarias, de llegar a hacer incluso realidades aumentadas de obras de arte o incluso eso todo pasado a ciencias experimentales, por ejemplo, ver cómo se comporta un átomo desde dentro con estas aplicaciones impulsadas por Apple en su momento. Incluso que el Google Earth ya no es solo Earth, que ya pasa al Google del universo. Nunca se sabe si alguien se puede perder en el universo y tener que echar mano del Google Universe. Pero bueno, sea lo que fuere, ha sido una presentación maravillosa y ahora simplemente nos gustaría quedar a disposición de las personas que han podido asistir a esta magnífica presentación de Elizabeth y nada, estamos a su entera disposición. Mientras no nos pasan, ya tenemos la primera. ¿Cómo comenzamos? Elizabeth, Como ¿eres tú quieras. primero? Venga. ¿Cómo creéis que va a ser el futuro del maestro y qué formación va a ser necesaria para desarrollar su trabajo? Bueno, pues creo que el futuro del maestro realmente queda en un marco en el cual ahora va a tener que saber de todo. ¿A qué me refiero con que va a tener que saber de todo? Pues bueno, sin duda hay cosas que tienen que ver con el currículo de lo que queréis transmitir a vuestros alumnos que tenéis que ser conscientes, que tenéis que conocer. Me refiero a que si tenéis que impartir matemáticas, obviamente los contenidos matemáticos los tenéis que conocer. Ya venía dándose el que fuera necesario también adquirir ciertos aspectos pedagógicos. Teníamos también con las capacitaciones al final que adquirir esa pedagogía para ser también buenos transmisores de esos conocimientos y para ser buenos pedagogos, porque al final hay que llegar al alumno. Pero sin duda alguna, la nueva patita de esta mesa que va a aparecer y que de hecho ya está, es esas competencias digitales docentes. El nuevo maestro en cualquier ámbito de la educación va a necesitar desarrollar unas competencias digitales muy avanzadas porque al final tiene que ser guía dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos que tienen que adquirir, entre otras, esas competencias digitales. Así que, bueno, el futuro del maestro está cargado de muchísimos conocimientos, de muchísimas responsabilidades y, bueno, tenéis que ir formándoos desde ya. No sé si quieres aportar algo más, ¿no? Si no. Sí, recogiendo un poco el testigo que comentabas en tu presentación, es verdad que a día de hoy todavía no se necesita ninguna acreditación para demostrar nuestras competencias digitales, pero eso no quiere decir que no esté en funcionamiento. De hecho, desde todo el conglomerado y toda la parte que vela por las tecnologías implantadas en educación, se está configurando una especie
o de carnet por puntos o algún tipo de acreditación para que se demuestre todo lo que nosotros ya no sabemos, sino toda nuestra formación homologada en tecnologías de la información y la comunicación. Con lo cual es importante ponernos, si queremos ser unos maestros y maestras del siglo XXI, ponernos ya con esta formación y que no nos pille el toro, porque después nos encontramos con otras cosas, como por ejemplo una sobrevaloración de las tecnologías, de no, yo es que ya he nacido con consola, con ordenador, con teléfono móvil, y entonces pues ya con eso, como quien dice por ósmosis, ya he aprendido todas las potencialidades que tienen las diferentes máquinas. Y siento decir, no sé Elizabeth qué opina, pero siento decir que no tiene razón ese aforismo. Porque es verdad que muchos de vosotros, si yo os pregunto cuántas aplicaciones tenéis en el móvil y cuántas aplicaciones utilizáis o cuántas aplicaciones puede llegar a albergar, entonces la cosa ya se distorsiona porque a lo mejor no utilizáis tantas como pensáis o que quizás no sabéis que hay otro tipo de aplicaciones para depende de qué tipo de o gestión o creación o almacenamiento colaborativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Más preguntas? Pregunta Eugenia, no sé si la veis, dice, Sí. quería saber en qué se debe basar un docente para diseñar materiales TIC. ¿Empiezo yo otra vez? Por favor, esa es buena. Bien, al final hay dos cosas que deben de primar y yo creo que la presentación más o menos le da una pincelada a que lo que no podemos perder de vista son los objetivos didácticos. Yo necesito transmitir, ayudar a sentar unos objetivos didácticos y eso es de lo que hay que partir. Claro, ya tenemos el punto de partida, digamos, de lo que yo quiero al final que el alumno consolide, pero también tengo que partir de ese alumno, tengo que conocer el contexto de ese alumno, tengo que saber de qué edad estamos hablando, cuáles pueden ser las necesidades, porque obviamente, pese a que queramos, por ejemplo, que todos aprendan las tablas de multiplicar, obviamente no tienen todos los mismos conocimientos iniciales, con lo cual partir no solamente de conocer al alumno que tengo delante, sino de esa base preliminar que hay, también es imprescindible. Y si vamos a hacerlo a través de la tecnología, pues todos los recursos digitales o las competencias digitales que ese alumno tenga para poder utilizar todo aquello que le vamos a dar también es imprescindible. Si no tenemos esas cositas bien claritas, todo lo que pongamos puede ser un fracaso, pues porque muchas veces no se adecua a nuestro alumno, no lo puedan utilizar porque a lo mejor no tienen el dispositivo simplemente, o porque no, por ejemplo, puede ser un juego muy atractivo, pero al final no está ayudando a consolidar los objetivos didácticos que queramos. Con lo cual, una vez tengamos esas cosas claras, es cuando nosotros ya podemos elegir dentro de las herramientas que conocemos, que obviamente no las conocemos todas ni podemos aspirar a conocerlas todas, bueno, pues dentro de las herramientas que conocemos, cuáles son aquellas que mejor van a hacer el desempeño de la función que queremos, que es que el alumno, ese alumno en particular, adquiera ese objetivo didáctico y si puede, mucho más allá. Yo tengo que añadir a lo que comentó Elizabeth que además cuando estamos diseñando unos materiales TIC, que no nos centremos en las aplicaciones per se. Quiero decir con esto, pues a lo mejor hace 5 años o hace 6 años hicimos unos materiales basados todos en las aplicaciones, por ejemplo, elemento colaborativo, Wiki, elemento de red social, Fotolog, y claro, buscadores, Opera o Netscape. Esto para las personas que estén escuchando, depende de qué edad pueden estar diciendo, ¿qué dice este señor? Y otros están diciendo, está hablando de arqueología, está hablando de otra época, ¿no? Y eso ocurre porque nosotros
nos centramos tanto en la aplicación y no en la familia de esa aplicación. Decimos la marca comercial, como puede ser Photoshop, pero no hablamos de un programa de edición de imagen. Entonces, nosotros lo que nos tenemos que centrar es justamente en la familia y en las características de las aplicaciones, porque así nuestros materiales para las asignaturas TIC van a durar mucho más en el tiempo. Entonces, siempre centrémonos en las funcionalidades y en las familias y no tanto en la propia aplicación. Uy, Alicia, esa pregunta va La con trae. veneno, va con veneno. Bueno, al Elisa, final es sumamente importante saber de qué recursos disponemos. Obviamente, eso es un hecho. Si en el colegio no tienen ningún tipo de recursos, hay que recurrir al siguiente paso. Primero, saber qué contexto socioeconómico, por ejemplo, tienen las familias, porque muchas veces es verdad que todos los niños, dependiendo de qué edad estamos hablando, pero hay muchos niños que cada vez a edades más tempranas ya tienen sus propios dispositivos móviles. Bien, pues hay un modelo educativo en el cual el alumno puede traer su propio dispositivo móvil, sea el que sea, un teléfono, una tablet, el que tengan a su disposición para traerlo al colegio y poder utilizarlo de manera educativa y didáctica dentro de las clases. Y la siguiente cuestión que ya dirimiría es el hecho de que las tecnologías, no os equivoquéis, no sirven única y exclusivamente para trabajarlo en clase. Pues a lo mejor si el centro no tiene, pero nosotros como docentes sí, tal vez podemos utilizarlas para crear a través de la tecnología muchos recursos que pueden crearse en formato digital y que también se pueden imprimir para luego utilizar en clase. Por ejemplo, la gamificación tira de crear mucha narrativa, de crear audios, de crear vídeos, de crear cartas, cromos, cosas que podemos digitalizar, incluso podemos imprimir si las necesitamos. Así que no olvidemos que el hecho de digitalizar las cosas no implica que nos olvidemos de lo físico. Podemos realmente valernos de ambas. bien, yo a esta pregunta, además, comentaría lo siguiente. Es verdad que actualmente, salvo que estemos en entornos rurales, sobre todo, o que incluso a veces, dependiendo en qué zona estemos viviendo, no disponemos de electricidad siquiera, ¿no? Pero lo que sí podemos crear son dinámicas eh, a partir de técnicas o actividades en sí mismas de carácter computacional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Nosotros a lo mejor no tenemos un ordenador para cada alumno o ni siquiera tenemos un ordenador, pero si el docente es muy competente en tecnologías, ese docente va a dominar lenguajes, como puede ser el HTML. Si ese profesor es capaz de reconocer y comenzar a hacer análisis sintácticos en HTML o en otros tipos de lenguajes más cualificados, pero menos globales, como puede ser una programación en Scratch, eso se puede comenzar a trabajar en un encerado, en una pizarra. Al igual que también podemos utilizar dinámicas que se utilizan en inteligencia artificial, como por ejemplo las ontologías. Nosotros sabemos lo que es un campo semántico. Esto es, sabemos que granjero tiene relación con vaca, cerdo, gallina, granero. Bien, pues este tipo de sistemas relativamente fácil porque están dentro de nuestro conocimiento es fomentar ese pensamiento computacional dentro de la clase, porque así, si el alumno o alumna tiene la posibilidad después de enfrentarse a un sitio, a un lugar, a una institución educativa en donde sí tiene tecnologías, todo esto le va a sonar. Y eso es muy importante, fomentar no tanto el tener la máquina, sino el pensamiento, la lógica, el sistema lógico que gobiernan este tipo de máquinas. ¿Y qué más? ¿Tenemos alguna cuestión o ya cerramos?
si os parece, Zósimo, Elizabeth, hacemos un breve titular de la sesión, ¿vale? Para cerrar. Muy bien. Pues, Elizabeth, ¿quieres comenzar tú o comienzo yo? Breve titular, pues realmente que, como estaba diciendo, yo creo que el título lo engloba todo. Las tecnologías son ya una necesidad y no solo en el ámbito educativo, también como ciudadanos vamos a tener que ser competentes digitalmente. En esta época nos hemos dado cuenta que todo realmente se facilita gracias a la tecnología y no podemos relegarlas a un segundo plano, pero ni las tecnologías ni las metodologías que subyacen detrás. Ujú. Pues yo propondría las TIC como intersección de las metodologías y los nuevos conocimientos. Eso es lo que necesitamos. Pues un placer. Pues igualmente, Elisa, muchísimas gracias por esta presentación, charla al limón. Ha sido muy agradable, ha sido muy instructiva y ojalá que tengamos más posibilidades para coincidir en este tipo de contextos. A todas las personas que están escuchando, es un placer poder compartir estos momentos con vosotros y aprovecharme de los conocimientos de Elizabeth también. Así que ojalá nos veamos pronto en la Universidad Internacional de La Rioja. Un placer. Hasta pronto.